En voz alta, de las Bibliotecas Públicas Municipales de Tlalnepantla de Baz. Círculos de lectura pensados especialmente para ti. Síguenos en nuestras redes sociales. Las Bibliotecas Públicas Municipales de Tlalnepantla de Baz te dan la bienvenida a En Voz Alta. Mi nombre es Berenice González y el día de hoy me acompaña Emma Alba Álvarez y Verónica Licea. En este programa encontrarás lecturas en voz alta que seguramente serán de tu agrado, porque nunca antes la lectura fue tan divertida. Estamos muy contentas de presentarte nuestro primer programa el día de hoy. Es por ello que hemos elegido a una de nuestras autoras favoritas, Nancy Houston, con su libro La especie fabuladora. El día de hoy leeremos el primer capítulo. Si tú quieres seguir leyendo el libro, no dudes en pedir el préstamo a domicilio. ¿Cómo? Pues muy fácil. Deja tu comentario en la cajita de descripciones solicitando el libro. Nosotros te mandaremos por inbox la liga en la cual tendrás acceso al libro por una semana. Sin más preámbulos, comencemos. Esto es El origen del sentido del libro La especie fabuladora por Nancy Houston. Siempre creemos que las gaviotas están tristes, aunque no tiene ningún sentido. Es nuestra psicología la que nos produce ese efecto. Vemos por todas partes efectos que no existen, que solo suceden en nosotros mismos. Nos convertimos en una especie de ventrílocos que hacen hablar a las cosas, a las gaviotas, al cielo, al viento, a todo. Roman Guy. Somos animales, mamíferos, primates super superiores, etc. Sin más razón para estar en el planeta Tierra y para hacer en él lo que sea que las demás especies de este planeta o de otro. Pero somos especiales. Todos los animales, cada uno a su manera, constatan, observan y reflexionan. Sus sentidos transmiten informaciones incompletas al cerebro, que construye con ellas la imagen de un mundo completo. Mal que bien, sacan conclusiones, se las comunican, cooperan y se esfuerzan cuanto pueden en sobrevivir. Nuestra especialidad, nuestra prerrogativa, nuestra manía, nuestra gloria y nuestra caída es el porqué. Porque el porqué, ¿de dónde surge? El porqué surge del tiempo. ¿Y de dónde viene el tiempo? Desde que los seres humanos, los únicos de todos los seres vivos terrestres, saben que han nacido y que van a morir. Estos dos saberes nos proporcionan algo que ni siquiera poseen nuestros parientes más cercanos, los chimpancés y los bonobos. La intuición de lo que es toda una vida. Solo nosotros percibimos nuestra existencia en la Tierra como un trayecto dotado de sentido, significado y dirección. Un arco, una curva desde el nacimiento hasta la muerte, una forma que se despliega en el tiempo con un inicio, peripecias y un fin. En otras palabras, un relato. Al principio era el verbo. Quiere decir lo siguiente: el verbo, la acción dotada de sentido, señala el principio de nuestra especie. El relato confiere en nuestra vida una dimensión de sentido que los demás animales desconocen. Por esa razón, en lo sucesivo escribiré este sentido en mayúsculas. El sentido humano se diferencia del sentido animal, en que se constituye a partir de relatos, historias y ficciones. El universo como tal no tiene sentido. Es silencio. Nadie ha introducido el sentido en el mundo, solo nosotros. El sentido depende del ser humano y el ser humano depende del sentido. Cuando hayamos desaparecido, aunque el sol siga emitiendo luz y calor, ya no habrá sentido en ninguna parte. Nadie derramará lágrimas por nosotros. Nadie sacará conclusiones respecto del sentido de nuestro breve paso por el planeta Tierra. Ese significado terminará con nosotros. Con la naturaleza, los seres humanos no soportamos el vacío.
somos incapaces de constatar sin intentar de inmediato entender. Y entendemos básicamente por medio de relatos, es decir, ficciones. No nos basta con observar, construir y deducir los sentidos de los acontecimientos que tienen lugar a nuestro alrededor. No, necesitamos que ese sentido se despliegue, y lo que hace que se despliegue no es el lenguaje, sino el relato. Por eso todos los seres humanos elaboran maneras de marcar el tiempo, rituales, fechas, calendarios, fiestas estacionales, marca indispensable para que aparezcan los relatos. Los monos pueden aprender miles de palabras y manipular mal que bien los signos lingüísticos, pero no se escuchan o no se cuentan historias. Ni siquiera pueden decirse, nos vemos mañana, a la misma hora. Cuando los antílopes llegan a un río seco, buscan agua en otra parte o se mueren de sed. Los humanos, ante la misma constatación desoladora, buscan también agua en otra parte, pero antes de morir de sed, interpretan, rezan, bailan, buscan culpables y elaboran rituales propiciatorios para convencer a los espíritus de que les manden la ayuda. El sentido asciende a sentido. Traducimos, metamorfoseamos y metaforizamos todo. Sí, incluso en la época moderna, desencadenada, científica, racional e ilustrada. Porque la vida es dura y no dura. Y somos los únicos que lo sabemos. ¿Dónde está lo real humano? En las ficciones que lo constituyen. Nadie es responsable de sus ficciones, que no son el resultado de un complot de los poderosos contra los impotentes. Nadie ha decidido elaborarlas. Impregna nuestro mundo de principio a fin. Decir un mundo que es humano supone decir que está impregnado de ficciones de principio a fin. Cuando digo ficciones, no digo aire, no digo como el enorme brazo sudoroso y jadeante que cargó durante un día mis decenas de cajas de libros de un piso a otro, son pompas de jabón puff. Cuando digo ficciones, digo realidades humanas y por tanto construidas. Yo también las vivo, como todo el mundo. Los hunos, los mongoles, los nazis y los miembros de la NKVD, bárbaros del norte y del sur, y de ayer y de hoy, estaban firmemente convencidos de vivir en lo real cuando su cabeza murmuraba mitos históricos, biológicos y científicos, para racionalizar, justificar y glorificar sus actos depredadores, sus masacres, sus expoliaciones y sus baños de sangre. Las personas que creen vivir en lo real son las más ignorantes, y esta ignorancia puede llegar a ser mortífera. Para nosotros los humanos, la ficción es tan real como el suelo que pisamos. Es ese suelo lo que nos mantiene en el mundo. Jamás se ha descubierto un grupo humano que transitara tranquilamente por lo real como los demás animales, sin religión, sin tabú, sin rituales, sin genealogías, sin cuentos, sin magia, sin historias y sin recurrir a lo imaginario, es decir, sin ficciones. Estas ficciones, elaboradas a lo largo de los siglos, se convierten, gracias a la fe que depositamos en ellas, en nuestra realidad más valiosa e irrecusable. Aunque todas ellas están inscritas en la trama de lo imaginario, engendran un segundo nivel de realidad, la realidad humana, universal bajo sus avatares, tan dispares como el espacio y en el tiempo. La conciencia humana, ensamblada en estas ficciones, constituida por ellas, es una máquina fabulosa, es intrínsecamente fabuladora. Somos la especie fabuladora. Contar es tejer vínculos entre el pasado y el presente, entre el presente y el futuro, hacer existir el pasado y el futuro en el presente. Nancy Houston. Esto es La Cápsula del Humor.
En voz de la experta, Paola Gisela Fuentes Sánchez, mujer mexicana de 41 años, actualmente doctorante en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Pedagogía por parte de la misma institución en la línea de Educación y Diversidad Cultural. Sus líneas de investigación: cuento, narración oral y perspectiva de género, temas con los que ha participado en diversos coloquios y seminarios de la UNAM, la ENA y el IPN. Esto es En voz de la experta con Paola Gisela Fuentes Sánchez. Como primer y fundamental punto de este capítulo, existe la premisa de que el ser humano es la única especie capaz de fabular. Pero no solo eso, además existimos a partir del relato, como decía Brunner. ¿De cuál relato? Del que vamos haciendo de nosotros mismos, pero también del relato que hacemos de la realidad, a partir de la manera en que nosotros la vamos interpretando y la vamos dotando de significado. Así vamos trenzando los relatos del pasado con los relatos que estamos construyendo en el presente y con aquellos que estamos proyectando para el futuro. La reflexión y la manera de cuestionarnos el porqué de las cosas es lo que nos permite irle dando sentido a la realidad. Además, la certeza de la muerte da sentido a nuestra vida. ¿Pero qué quiere decir dar un sentido? Pues significa saber desde dónde y hacia dónde vamos. Ser conscientes de que nuestra historia presente posee un pasado lleno de significados y un futuro que va a ir direccionando nuestras acciones. Eso sí, conscientes de que existe el fin de nuestra vida. Conciencia que, por cierto, solo poseemos los seres humanos. Y es justamente la conciencia de que somos finitos la que hace que nuestra vida tome forma de relato. Un relato que posee un inicio, un desarrollo y un final. Es decir, cuenta con un pasado, con una historia de vida que estamos en este momento redactando y un futuro inevitable al cual nos vamos a ir proyectando. El yo, hecho ficción, se va construyendo gracias a la interacción con los otros, pero también por medio de las narraciones que le han formado desde pequeño, a partir de las cuales podemos contarle a todos la historia de nuestra vida, la cual pasa por nuestra subjetividad, por nuestra experiencia, por nuestras influencias, nuestra interpretación y nuestra perspectiva. Paradójicamente, los seres humanos somos quienes le damos sentido al mundo. Pero el sentido que hemos construido del mundo nos da sentido a nosotros. En otras palabras, nos construimos a partir de los significados que vamos construyendo a partir del intercambio con los otros. Sin embargo, esas ideas que vamos compartiendo, esas ideas objetivas, esas ideas que parecieran verdades absolutas, han sido construidas por los seres humanos, de tal suerte que la existencia del sentido depende de los seres humanos. Los seres humanos no solamente somos la única especie capaz de inventar ficciones, sino que además estamos constituidos por ficciones. Estas ficciones nos constituirán hasta que creamos en ellas o las reinventemos una y otra vez, porque lo más importante es reconocer que todos, sí, todos somos narradores. Y bueno, ¿por qué no nos asumimos a partir de hoy como narradoras y narradores? Asumirnos, posicionarnos desde ahí y quizá tomar la pluma de vez en cuando para escribir nuestras historias, para recordar nuestro pasado que nos ha constituido, que ha hecho de nosotros lo que somos, a escribirlo, a releerlo, a escribir la historia presente, a reescribirla y así reescribirnos a nosotros mismos. Pero además, ¿por qué no escribir esas historias que queremos que sucedan? Esos sueños que tenemos guardados en un cajón. ¿Por qué no los hacemos reales por ahora a partir del relato? Y después ya contaremos la historia de cuando hemos alcanzado esos sueños. Y se me ocurre otra cosa, una cosa todavía más deschavetada.
¿Por qué no escribimos historias de otros personajes? ¿Por qué no escribimos historias que nunca sucederán, pero que creemos que serían importantes y maravillosas? ¿Por qué no apostamos por lo imaginario? ¿Por qué no dejamos que burbujee nuestra cabeza y creamos otros mundos posibles a partir de la narración?